Buenos días. Vamos a dar comienzo a la jornada del colapso. No me voy a sentar. Lo primero, muchas gracias a todas por venir. Muchas gracias también al Ateneo por cedernos el espacio y los recursos. Esta es un poco la jornada de presentación de este colectivo. También a la vez es como la jornada de su disolución porque cambiamos de nombre. Nos veis el logo ahí de Juventud por el Clima Collao Villalba. Nos vamos a convertir en el colectivo Sámara a partir de ahora mismo. Y bueno, ya explicaremos por qué el cambio de nombre y las decisiones políticas detrás de eso y todo esto. Vamos a empezar la jornada con unas charlas muy cortitas. Primero la va a dar Pablo, así como un marco medioambiental general. Después va a ir Marcos, que va a hablar sobre la relación entre el cambio climático y la salud. Después va a ir Atir, que va a hablar sobre migraciones. Después Monty, que va a hablar sobre economía. Y la última charla es una charla doble, por así decirlo, 5 minutos y 5 minutos. Esther y Alicia, que van a hablar sobre las falsas soluciones que nos ofrece la ciencia y la imposibilidad del crecimiento infinito. Después vamos a tener una especie de concurso Kahoot con un premio al final, que son 10 euros. Es un vale para la colmena. Después vamos a tener un debate y un análisis y todo esto, y un taller de realmente cómo, o sea, ya viendo la situación en la que estamos, qué realmente podemos hacer y qué soluciones podemos ofrecer desde ya y también a largo plazo para combatir el cambio climático. Después vamos a comer, vamos a tener un pequeñito descanso, vamos a dejar un micro abierto, así que si tenéis cosas estaría bastante guay, podéis hacer lo que queráis durante ese rato. Después vamos a tener un concierto en acústico de Microclímax y ya para acabar pues un manglar con María Montero como DJs. Y ya está, damos comienzo a la jornada. He llamado a esta primera charla ¿Qué está pasando? Nociones básicas sobre nuestra casa. La idea es salirme un poco de lo que a lo mejor se esperaba que pudiéramos hablar en la primera charla, ¿no? De cuestiones ambientales, y no voy a hablar de efecto invernadero, no voy a hablar de cambio climático ni demás. Creo que es súper fácil encontrar información que yo también voy a aportar porque estas presentaciones luego las subiremos a redes y demás, y en mi presentación dejaré varias fuentes para informarnos sobre eso. Pero bueno, como es muy fácil encontrar información sobre ello, pues creo que prefiero hablar de otras cosas, ¿no? Mi intención es tratar el tema de los servicios ecosistémicos y la complejidad de estos. Ay, qué demonios. Pues eso, como que agradezco las preguntas y demás, si se pueden hacer como al final del ciclo de charlas y así. Pues eso lo hacemos así como un poco seguido. De todas formas, si tenéis alguna cuestión de eso no, pues me lo decís y ya está. Vale, pues ya está, pues empezamos. Esto sería como la primera parte de la que no voy a hablar, ¿no? Entonces, pues cuando suba la presentación, pues aquí estará todo eso. Vale, lo que hay que recordar, ecología y ecosistemas. Vale, pues quería empezar con esta palabra, que es la palabra ecología, que es como una palabra que se usa bastante mal, creo, de forma extraña continuamente. Y bueno, pues ecología viene del griego y oikos es casa y los estudios, sería como estudio de la casa, ¿no? La casa es nuestra casa ambiental. La ecología no es más que el estudio de nuestra casa ambiental, que es todos los organismos que viven en esta casa, ¿no? Y todos los procesos ambientales que lo hacen habitable. Ahí viene el término ecosistema, ¿no? Que básicamente es como esas cosas que forman la casa, ¿no? Los ecosistemas. Y bueno, pues de aquí destacar lo importante, ¿no? Que es que el ecosistema no es solo los seres vivos, sino que es el lugar donde viven, todas las relaciones que existen entre los seres vivos y entre el medio, tanto biótico como abiótico. O sea, forma parte de un ecosistema la energía del sol, el CO2, el oxígeno. Todo eso es parte de un ecosistema, ¿no? Una ciudad podría ser un ecosistema. Bueno, es un ecosistema, de hecho, que también estamos un poco
acostumbradas a relacionar ecosistemas con un espacio natural ahí súper idílico, pues no, pues una ciudad que no es nada idílica, pues es un ecosistema. Vale, y bueno, aquí es a donde quería llegar, y es que existe una cantidad enorme de servicios y productos que de los ecosistemas que benefician a los seres humanos de forma directa o indirecta, ¿no? Pues eso sería como aquello que responde a la pregunta ¿qué es el medio ambiente en nuestra vida? ¿No? Pues es prácticamente todo. Bueno, es todo. O sea, es el aire que respiramos, que se limpia por mecanismos naturales, el agua que utilizamos para consumo, para la industria, para regarnos los campos. O sea, es la fotosíntesis, es la polinización, es un servicio ecosistémico, incluso el bienestar o la salud, tanto física como mental, que nos produce visitar un espacio naturalizado, es un servicio ecosistémico, ¿no? La descomposición de los residuos, o sea, todo. Esto sería, bueno, voy a comentar un par de ejemplos así muy rápidos, ¿no? Extraídos de unos informes de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y bueno, pues aquí, como comenta, pues que hay un montón de ciudades en el mundo que dependen del suministro de agua que les dan los bosques de montaña. Ejemplo sería Quito, Ciudad de México y ciudades de Tanzania, ¿no? Pues eso, como estos bosques, por la función que están desempeñando, son indispensables para este abastecimiento. Esto sería otro ejemplo que relaciona, todo esto, los enlaces están en la presentación cuando la subamos y demás, la importancia de los suelos y de los bosques forestales para la producción alimentaria y la seguridad alimentaria. O sea, también tiene un montón de influencia. Vale, pues lo que hemos estado haciendo, ¿no? Bueno, pues como que la trayectoria histórica humana de estas sociedades, con un montón de matices, ¿no? Pero ha llegado a perder el sentimiento de pertenencia y dependencia de los ecosistemas. O sea, porque es que abrimos el grifo y sale agua, tiramos la basura y desaparece. No sé, o sea, las aguas residuales desaparecen, o sea, es como que tenemos todo hecho para que no sintamos ninguna relación con el medio, ¿no? Y con los servicios que nos da. Podemos hacer que un suelo sea fértil y plantar lo que queramos en cualquier momento del año. O sea, pues eso. También pues el medio natural es medio de recreación y tal, pero no sentimos que, en plan, que nuestra vida dependa de ello. Y, no sé, depende en gran parte, ¿no? Entonces, pues eso, de aquí viene esto, que es pérdida del sentimiento de codependencia. Que bueno, hay una autora, una señora que creo que conocemos aquí la mayoría, ¿no? Que es Yayo Herrero, que es fantástica, ¿no? en este tema, y la recomiendo un montón para quien no la conozca. Y bueno, que aquí pues el territorio es un tejido vivo que se autoorganiza, en el que la vida se reproduce y cambia. Vale, pues bueno, hemos perdido ese sentimiento de codependencia, ¿no? Y como que hemos tendido a la simplificación, ¿no? Un poco nos desinteresamos de cómo funciona, de cómo usar nuestro planeta, de cómo estar, ¿no? Y demás. Entonces sentimos que nos hemos emancipado completamente de los ecosistemas y no sabemos, o sea, no somos conscientes de que formamos parte. Y entonces empezamos a ver simplemente el planeta como un pozo de recursos, ¿no? Bueno, un ejemplo sería, pues por ejemplo, cuando los colonizadores europeos llegaron a América, vieron los bosques tropicales y fliparon. O sea, dijeron, Dios mío, este suelo tiene que ser un milagro. O sea, tiene que tener una cantidad de nutrientes. Esto, aquí voy a plantar tomates y me van a salir los, yo qué sé, a saber. Y bueno, pues como somos así, pues eso, pues se arrasó y se sigue arrasando, ¿no? Para cultivar.
¿Qué pasó? Pues como que los 4 primeros años, pues todo muy bien, o normal, pero luego los rendimientos empezaron a caer. Aquí tengo, pues eso, estos son perfiles de suelos, ¿no? Los suelos son como uno de esos ejemplos de algo súper complejo, ¿no? De los ecosistemas. Bueno, creo que puedo... A ver, ¿se ve como un puntero láser? Sí. Bueno, esto es una planta feliz y esto es una planta triste, ¿vale? Este sería un suelo de clima templado, que es un suelo que podríamos encontrar pues, aquí en España, ¿no? En un montón de sitios, y un suelo de clima tropical. Si hacemos un corte de un suelo, encontramos distintas capas, ¿no? Que llamamos horizontes, ¿no? Y de verdad que esto es súper importante para la producción vegetal. O sea, un suelo tropical, por ejemplo, pues hay un horizonte que no tiene, que es el horizonte que se llama B, ¿no? Da igual. Este horizonte es de acumulación de minerales, que son indispensables para las plantas. ¿Qué pasa en los suelos tropicales? Que ese horizonte no existe. ¿Por qué? Porque va todo tan rápido, o sea, como altas temperaturas, un montón de precipitación. Ahí la vida es una pasada, o sea, todo va súper rápido. ¿Qué pasa? Que en cuanto hay algo de minerales en el suelo, la vegetación se lo lleva. Entonces no existe un horizonte de acumulación de minerales que, pues eso, que aporte algo a las plantas, ¿no? Si arrasamos contra la vegetación y plantamos ahí cosas, pues es que no va a haber nada. No sé si me he explicado más o menos. El horizonte C y bedrock pues es roca, básicamente, ¿no? Según esto, y el otro es materia orgánica. Pero bueno, que tampoco hace falta... A ver, bueno, espero haberme explicado bien, si tenéis cualquier pregunta. O sea, solo quiero como transmitir la idea de esta complejidad, ¿no? Que yo tampoco soy capaz de explicar, ¿no? Ahora mismo. Este sería otro ejemplo, ¿no? De complejidad, de cómo la cobertura vegetal está relacionada directamente con la temperatura de la superficie de la Tierra, ¿no? Esto sería otro ejemplo, el ciclo del agua. O sea, algo también que nos han enseñado en el cole, que es así un circulito, y que pues hay gente de Vox que no llega a entender, ¿no? Bueno, que sí, que lo entiende, pero entiende el ciclo del agua que nos explicaron en el cole. Dice, si el agua es un recurso renovable, si yo he estudiado que es un círculo, se renueva, ¿por qué os preocupáis por el agua? Pues porque es bastante complicado, ¿no? Y bueno, y el agua se reparte de forma desigual en el planeta y bueno, hay un montón de cuestiones que podemos tratar en otro momento, ¿no? La materia también. El nitrógeno tiene unos ciclos, ¿no? Que son también una pasada, ¿no? Que es en la que intervienen pues la industria, intervienen procesos naturales de los suelos, la atmósfera, las tormentas, incluso las tormentas eléctricas, las bacterias, o sea, cada elemento es súper importante, están relacionados y bueno, como que no es tan fácil, ¿no? Todo... Esto sería, por ejemplo, esto es un mapa de los inputs, de las entradas de nitrógeno del planeta, ¿no? De fertilizantes y demás. Como vemos, pues eso, en Europa, por ejemplo, tenemos ahí... O sea, nosotros lo que estamos haciendo al meter nitrógeno en fertilizantes en los campos y demás, pues es alterar los ciclos del nitrógeno, ¿no? Metemos más en un sitio, todo se descoloca, tiene que volver al equilibrio, pero vamos más rápido que los ciclos naturales, ¿no? Entonces, eso ocasiona mucho desequilibrio. Esto sería el ciclo del fósforo, que es más de lo mismo, no quiero explicarlo tampoco, o sea, simplemente que se vean las flechitas, ¿no? Y ya está. Y bueno, así ya para terminar este tema de las relaciones de la materia y demás, pues esto es también pues eso, la relación entre las actividades humanas y cómo alteramos los ciclos de los materiales, ¿no? Vale, me he enrollado un poco, perdón, a mis compañeras. O sea, el propósito de esto como que no es alarmar y tampoco es
intentar alejarnos del entendimiento del planeta y demás. O sea, es simplemente generar un poco de caos, ¿no? Pues, o sea, como una sensación de que no todo no es tan fácil, ¿no? De que existen unos ritmos, de que dependemos de esos ritmos y no somos conscientes, ¿no? O sea, pues eso, somos ecodependientes, ¿no? En cada uno de los aspectos de nuestra vida y el medio ambiente es un sistema hipercomplejo que, pues eso, que cada parte que se modifica pues puede causar consecuencias súper drásticas, dramáticas y muchas palabras. Sí. Así que bueno, termino con una frase de Yayo Herrero también, que nos gusta mucho. Somos naturaleza y pensar la vida al margen de la biosfera es simplemente una construcción cultural errónea y ilusa. Cambiemos las gafas con las que miramos el mundo y bueno, seamos críticas y combativas. Y muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, yo soy Marcos y voy a hablar un poco, voy a complicar todo este asunto un poco más para hablar de algo que no se suele hablar, que es, bueno, de todo esto que va a ocurrir, el cambio climático, cómo nos va a afectar a la salud de los individuos y de las poblaciones. Y esto parece siempre que es un tema súper simple, de polución y demás, pero esto es un tema súper complejo y muy difícilmente abordable, como vamos a ver ahora. Entonces, siempre que se habla de salud y ambiente, ¿no? Tú buscas en Internet, vale, efectos de cambio climático sobre la salud, y siempre aparece lo mismo. Aparece pues que va a haber sequías, hay un montón de polución, las inundaciones y ahora que está también muy de moda las superbacterias, ¿no? Plan, parece que eso se queda ahí, que la salud y el ambiente, la relación que tienen es esta, es como 4 puntos lineales y simples, pero realmente la salud está determinada por un montón de factores que se relacionan entre sí y que determinan no solamente de qué vamos a enfermar, sino cómo vamos a enfermar, qué grupos enferman más, qué grupos enferman menos. Entonces, por una parte, tenemos un montón de factores que podemos decir que son físicos o biológicos, ¿no? Pues que son las temperaturas, sean frías o cálidas, el aire que respiramos, el agua que bebemos, la comida que comemos, el clima en el que vivimos, los animales no humanos con los que convivimos, los microorganismos, ¿no? Que pueden causar enfermedades. Pero es que luego, aparte de todo esto, esto se relaciona con unos factores que yo llamaría más unos factores sociales y que son muy fundamentales a la hora de determinar cómo es nuestra salud. Y son el lugar en el que vivimos, el lugar en el que trabajamos, la seguridad que tenemos en el trabajo, los espacios comunes y públicos, las infraestructuras, los caminos, qué tipo de hospitales y de centros de salud tenemos, los hábitos de consumo como pueden ser el tabaco o el alcohol, la aceptación de la diversidad, la igualdad de las poblaciones o la existencia de comunidades cooperativas dentro de nuestras sociedades. Entonces, vale, hay polución, sí, pero la polución nos afecta a todos por igual. No, depende de un montón de factores sociales y de un montón de factores físicos. Entonces, vamos a ver ahora qué va a pasar concretamente, ya está pasando y qué va a pasar más en el futuro. Por una parte, sabemos, ¿no?, que van a aumentar las temperaturas, esto es pues, lo típico, ¿no?, que se dice. Y bueno, ¿las temperaturas causan más enfermedades? Sí, hay varios estudios que se pueden mirar, este de 2015, y se ve cómo, bueno, a partir de cierta temperatura en varias ciudades, el riesgo de morir aumenta bastante preocupantemente. Para cada ciudad es diferente porque, bueno, hay un tipo de adaptación diferente en cada población. Hubo una serie de personas, ¿no?, que dijeron que, bueno, que como esta parte de aquí nos la vamos a ahorrar porque va a haber menos días fríos, pues que bueno, que da igual, que se compensaba, ¿no? Pero que realmente se ha estudiado en varios estudios que esto no es así y que las muertes que ganaremos por el calor pues no van a ser muchas más de las que perderemos por el frío, que de hecho no se van a perder tantas. Y todo esto también no depende solamente, o sea, no va a afectar a todo el mundo por igual. Evidentemente, si tú trabajas en la calle, pues va a afectar mucho más que aumente la temperatura. Si tú eres una persona anciana, un niño, si tú eres una persona con una enfermedad, esto te va a afectar mucho más. Por lo tanto, la temperatura se relaciona con todos los otros factores, ¿no? Luego, por otra parte, va a haber un aumento de los eventos meteorológicos extremos. Pues estos son sequías, inundaciones. Y siempre cuando pensamos sobre esto, lo primero que nos viene a la cabeza es, bueno, pues ¿por qué va a haber más muertos o más enfermos? Pues porque, bueno, las lesiones, ¿no? Vas por ahí por la calle, te viene un huracán y te lesiona. Pero realmente hay muchos más problemas relacionados con estos eventos, como inundaciones. Aumenta las infecciones transmitidas por agua y por alimentos porque disminuye la capacidad de los humanos de adquirirlos. Y luego, además, destruye un poco los sistemas sanitarios, ¿vale? Y, por supuesto, esto interactúa con factores sociales. En este artículo
Aquí se ve cómo en función de los países sean de renta baja, de renta media o de renta alta, la mortalidad por un evento meteorológico extremo no es la misma. Entonces, aquí entre paréntesis vemos cómo en un país de renta baja hay 26,4 veces más riesgo de morir por un evento meteorológico extremo que en un país de renta alta. Y por otra parte, ¿no? Aquí del mismo estudio tenemos cómo, que esto no se suele pensar, ¿no? Hay un daño en las estructuras sanitarias. O sea, vale, a lo mejor yo soy un país rico, pero es que si se me han ido todos los hospitales, ¿cómo voy a tratar a la gente que ha sufrido lesiones? Y se vio, ¿no?, que en las inundaciones, tanto súbitas o graduales, el daño que había a infraestructuras sanitarias era bastante grave. Por otra parte, va a haber escasez de agua y comida, ¿vale? Y esto, lo que quiero, este triángulo tan simple es que, bueno, esto está muy relacionado, porque evidentemente, si no hay agua, pues tampoco hay comida, porque no podemos cultivar, y todo esto aumenta el número de infecciones. ¿Por qué? Es decir, no solamente por no tener comida hay desnutrición y por no tener agua podemos deshidratarnos más, sino que aumentan las infecciones. ¿Por qué? Porque si tenemos menos fuentes, esas fuentes generalmente van a estar peor tratadas. Y además, por ejemplo, en sitios en los que ya hay mucha escasez de agua, de hecho el 40% de la población mundial está bajo estrés hídrico, tú tienes que desplazarte para conseguir agua y además luego el agua sueles almacenarlo en un lugar que te permita tener disponible ese agua que, al no tener grifo, ¿no? Y ese almacenamiento de agua hace que crezcan pues, de todo tipo de bichos, ¿no? Y que hagan que las diarreas sean una de las principales causas de muerte en los países con estrés hídrico, sobre todo en poblaciones vulnerables como los niños. Por otra parte, van a aumentar las enfermedades transmitidas por vectores. Los vectores son animales, ¿no?, que hacen pues, que transmiten la enfermedad de un humano a otro. El ejemplo clásico es la malaria. Aquí tenemos como para 2050, ¿vale?, la zona amarilla sería la zona que ahora mismo está afectada por malaria y la zona roja es la zona que para 2050 se espera que también esté afectada por malaria. Vemos aquí varias áreas de Estados Unidos. Y España no sale, pero el riesgo también está. A lo mejor no como enfermedad endémica, pero puede ocurrir. ¿Esto por qué ocurre? Porque los vectores, ¿no?, digamos, por ejemplo, para la malaria es un mosquito. Si cambian las temperaturas y las precipitaciones, sea para arriba o para abajo, en el rango en el que esta especie se reproduce, el cambio no es, aunque sea un mínimo cambio, el cambio no es lineal, sino que el cambio es mucho más grande y entonces en el momento en el que yo tengo, por ejemplo, una persona con malaria, si se ha duplicado la población de mosquitos que me pueden transmitir la malaria, pues es mucho más probable que esa persona que tiene malaria pues, pase esa malaria a las demás personas y se multiplique el problema. Y eso tenemos que conocerlo para poder enfrentarnos a ello, desde luego. Y luego la contaminación atmosférica, que es un poco como lo típico, ¿no? Aquí tenemos un estudio como para 2050 se prevé que en las ciudades, ¿vale?, que es las zonas más afectadas por la contaminación son las ciudades, aumente la mortalidad unida directamente a la polución, pero de hecho esta mortalidad a día de hoy es bastante alta. Destacar quizás aquí en la sierra, que siempre solemos tener en verano, sobre todo unos niveles de ozono que sobrepasan los niveles de emergencia, vamos, y el ozono, que parece que es una cosa así como un poco inocua, pues es también un contaminante atmosférico importante, aumenta las probabilidades de tener una crisis de asma si una persona tiene asma, y bueno, eso, y un poco la idea de que tampoco es un contaminante, no es ni el ozono ni el dióxido de azufre, es un montón de gases, ¿vale?, y es muy complicado. Y bueno, eso afecta a las ciudades, pero ya, por ejemplo, en Villalba, pues tenemos eso, no somos una gran ciudad, pero también hay contaminación. Entonces, ante todo esto que os he dicho, que es un poco pues, heavy, estamos ante una crisis sanitaria. Se prevé que entre 2030 y 2050 cada año haya 250.000 muertes más debidas exclusivamente al cambio climático, y a mí me parece un poco optimista. Entonces, varias revistas científicas han publicado ya que la principal crisis del siglo XXI a nivel sanitario es el cambio climático. Una crisis sanitaria se dice que es una crisis sanitaria porque va a haber más probabilidades de enfermar, simplemente, ese es el concepto. Lo que pasa es que hay un problema extra. Los enfermos, digamos que el tratamiento de la salud no se coordina desde los hospitales, desde los centros de salud, y estos también van a sufrir, porque si nosotros no tenemos energía disponible, si no tenemos agua, si no tenemos alimentos y no tenemos recursos o financiación, que es muy complejo, ¿no?, el sistema de la financiación de un sistema de salud, pues hay un riesgo de que no solamente la gente enferme más, sino que la gente no pueda ser tratada. Es decir, se habla de que no solo va a haber una crisis sanitaria, sino que va a haber una crisis de cobertura sanitaria. Entonces, os pongo un ejemplo, ¿vale?, de la complejidad de estos problemas. En Siria, en 2008 y 2009, hubo una sequía, ¿vale?, que nos sirve muy bien como ejemplo.
esta sequía, ¿no? Parece que lo típico, dices, bueno, pues escasez de agua para consumo humano, ¿no? Evidentemente aumenta el riesgo de deshidratación, pero es que además hubo unas pérdidas en las cosechas de cereales espectaculares que produjeron desnutrición. Esta desnutrición afectó especialmente a niños y a embarazadas. Pero es que además no solamente se quedó aquí, sino que las pérdidas de cosechas de cereales hicieron que aumentara el precio de los alimentos. Y este aumento del precio de los alimentos provocó más desnutrición porque la gente podía comprar menos alimentos, pero además, como se gastaban más dinero en esos alimentos, pues podían acceder de una forma más complicada a otros recursos básicos como la vivienda. Y esto acabó provocando pues, un montón de desplazamientos humanos, no solo dentro del país, sino fuera de las fronteras de Siria. Entonces esto afectó a 1,3 millones de personas, esta sequía, y más o menos 60.000 personas tuvieron que desplazarse de sus hogares, con todo el perjuicio psicológico que esto implica, porque no solo hay daños para la salud física, por así decirlo, sino que la salud mental, por supuesto, también se deteriora un montón, y estas personas además, ya lo sabemos todos, pues tienen un riesgo de cobertura sanitaria muy alto, porque si se tienen que desplazar fuera de sus países se pueden enfrentar a sistemas de salud que no los acojan. ¿Qué medidas podemos tomar, no? Pues para empezar, frenar las causas del cambio climático es pues, la más grande, ¿no? Y que de hecho es la más importante, evidentemente. Pero por otra parte podemos intervenir sobre las consecuencias. Si yo preveo que va a haber un mosquito que va a aumentar mucho, pues vamos a a tratar a ese mosquito, ¿no? Por así decirlo. Pero hay otras dos que nos dice la OMS que debemos hacer. Desde el año 2010, digamos que el principal objetivo de la OMS es conseguir una cobertura sanitaria universal, que toda la gente esté tratada. Lo que pasa es que pues, desde el año 2015 se da cuenta de que es muy complicado llegar a este objetivo de cobertura universal sin llegar a aumentar la resiliencia de los sistemas de salud. ¿Y esto de la resiliencia de los sistemas de salud qué es? Pues es básicamente preparar los sistemas de salud para que todas estas cosas que vayan a pasar, digamos, estar preparado para ellas en la medida de lo posible. Si nosotros no aceptamos que hay un cambio climático, que hay una crisis sanitaria y que hay una crisis de cobertura sanitaria, ¿cómo me voy a enfrentar a esto? Me voy a pillar de sopetón. Entonces, por lo tanto, yo tengo que hacer un análisis de la situación muy concienzudo y de qué va a pasar en el futuro. Tengo que organizar a todos los actores de la salud, porque, vale, muy bien, yo soy el sistema de salud, digo, va a haber una escasez de agua, pero yo no tengo ningún tipo de coordinación con la persona, o sea, con el sector que distribuye el agua en mi país, no voy a ningún lado. Realmente si no hay comunicación y no hay coordinación, ese problema va a existir. Y luego, una vez que está todo coordinado, pues se intenta, ¿no? digamos, adaptarse. Si yo preveo que va a haber una escasez de energía en mis hospitales, tendré que crear fuentes renovables dentro de mis propios hospitales como posible emergencia, ¿no? Tendré que crear hospitales que puedan aguantar una inundación. Es un ejemplo, ¿no? Y se pueden hacer pruebas de estrés, que deberíamos empezar a hacerlas ya, para decir, vale, ¿cuánto estrés puede aguantar mi sistema de salud? Para no colapsar. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de resiliencia, ¿vale? Supongamos que ahora esta es nuestra población, 100% de la población que no es susceptible a una enfermedad. Vamos a llamarla enfermedad A. Entonces, de repente llega el cambio climático, lo que sea, aumenta las temperaturas, y tengo una población que es un 2% que es susceptible a esa enfermedad A. Si yo no he hecho un correcto análisis de resiliencia, pues realmente a lo mejor este 2% que parece poco me destroza el sistema sanitario porque yo no estoy preparado para ello. Y por lo tanto esta gente no solo no va a ser tratada de forma correcta, sino que es que a lo mejor ni siquiera es tratada, ¿vale? O sea, tenemos que analizar lo que va a ocurrir para tratarlo, para prevenirlo antes de que ocurra, y esto solo se hace pues asumiendo que hay una crisis. Pero es que luego la resiliencia no nos vale solamente, ¿vale? Sino que la cobertura sanitaria universal, o sea, tener esto como, digamos, como guía es imprescindible, porque podemos caer en graves consecuencias éticas. Esto es otro ejemplo, ¿vale? Supongamos que yo sí soy muy responsable y tengo un sistema de salud resiliente, y yo preveo que voy a tener aquí una población que es un 2% que es susceptible a una enfermedad A y otro 2% que es susceptible a una enfermedad B. Pero pongamos ahora que este 2% pertenece a una clase socioeconómica baja y este otro 2% pertenece a una clase socioeconómica alta, o que estas personas son inmigrantes y estas personas no lo son. Si yo no tengo un sistema de salud que se rige por la ética, corro el peligro de que ocurra esto, de que yo diga, bueno, es que no tengo suficientes recursos, así que voy a primar una cosa sobre la otra. Y aquí pues quería hablaros una frase que me gusta mucho de la escritora Belén Gopegui, que dice: la ciencia sin filosofía casi siempre termina derivando en la construcción de sistemas de opresión más avanzados. Por lo tanto, no solo podemos quedarnos en el estudio, sino tenemos que ir a pues eso, impregnar todo esto de qué sentido tiene, por qué queremos tratar a todo el mundo. Y ya para terminar, pues dos frases de Virchow, que era un médico del siglo XIX, que esta me gusta mucho: la medicina es ciencia social y la política no es otra cosa que medicina en gran escala. Y luego, más le temo a la pobreza que al vacilo de Koch,
que es la bacteria de tuberculosis. Y bueno, pues eso, este señor ya empezó a entender que la medicina era mucho más complejo que una bacteria, que una inundación, sino que se relaciona con un montón de factores sociales y todos hacemos salud a nuestra comunidad, así que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, porque también eso, los espacios públicos también son salud. Así que nada, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo soy Atir y voy a hablar de las migraciones causadas por el cambio climático. Como pone ahí, migraciones forzadas inducidas por el cambio climático. Los nuevos refugiados climáticos, que en realidad, bueno, no son tan nuevos. Bueno, en primer lugar, me viene muy bien lo que ha contado ahora el compañero, porque es una de las causas de la migración, la salud y los problemas de salud, pero antes quería hacer una diferencia, una cosa que a mí me ha sorprendido muchísimo, sobre la migración causada por razones económicas, laborales, sociales, bélicas, y la migración causada por el cambio climático, porque a día de hoy las migraciones causadas por el cambio climático superan en gran escala a las migraciones causadas por otras condiciones socioeconómicas, políticas, los países, ¿de acuerdo? Nos han querido vender mucho de que el cambio climático no nos está afectando todavía tanto como queremos entender, y es mentira, porque ya lo estamos viendo, ya lo estamos viviendo y lo estamos viviendo en nuestras propias carnes. Es decir, os voy a poner un ejemplo que yo lo entendí como muy rápido. La agricultura en España, ¿vale? O sea, migración no es necesariamente coger de un país africano, asiático y venirse a Europa, no. Las migraciones ocurren también dentro de los países occidentales y, por ejemplo, en España estamos sufriendo un gran movimiento de zonas rurales hacia zonas céntricas, ciudades grandes, por cómo estamos dejando el suelo. Básicamente, un ejemplo muy claro, en la huerta murciana, que es la huerta europea, está habiendo tal nivel de sequía, de aridez del suelo, es decir, se está desertificando muchísimo esa zona, y lo que está haciendo la gente es moverse hacia zonas donde realmente no tiene que vivir de la huerta, ¿vale? Entonces, ahí es donde encontramos los principales efectos de migraciones a causa del cambio climático, por ejemplo, en España, entre otras, ¿de acuerdo? Vale, fases de las migraciones ambientales. ¿Cómo una persona o un grupo de personas decide o les afecta que el cambio climático, o sea, en qué momento dicen nos tenemos que ir de aquí a consecuencia del cambio climático, ¿vale? Entonces, lo más habitual es que por consecuencias climáticas, es decir, lluvias excesivas, aumento del nivel del mar, aumento de los efectos de riesgo como pueden ser que afecten a la salud, provocan un proceso de migración, es decir, un momento dices no podemos seguir viviendo aquí o las condiciones de habitabilidad ya no son lo suficientemente buenas como para continuar viviendo aquí, entonces decides movilizarte y el último paso sería la readaptación o reasentamiento, que todos sabemos que es súper complicado, es decir, las zonas más afectadas ahora mismo por el cambio climático son los países que consideramos países del sur o países tercermundistas, y la readaptación que estamos haciendo de estas personas que salen de aquí no es nada buena, es decir, los países de destino o las zonas de destino no están consiguiendo adaptar la situación a las personas que están, o sea, que huyen de condiciones climáticas que en principio tampoco han provocado, es decir, las consecuencias del cambio climático vienen dadas en mayor parte por países del primer mundo, es decir, lo que contamina a Estados Unidos no tiene nada que ver con lo que contamina Panamá, y está sufriendo más el cambio climático Panamá que Estados Unidos, primero porque Estados Unidos es una super mega hiperpotencia mundial y Panamá es un país que está supeditado a los intereses de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacemos cuando un grupo de personas que vienen de estas zonas ya no pueden, o sea, ya no es que les digas, no, es que no puedes venir, te vuelves a tu país, no, porque su país ya no es un sitio habitable, es decir, si ha subido el nivel del mar medio metro, tu zona de vida está inundada, es decir, ya no puedes vivir ahí porque es mar, o sea, ya no es vuélvete a casa y quédate ahí y vive como puedas, no, es que ya no existe tu casa. ¿Qué estamos haciendo? No estamos haciendo absolutamente nada, es decir, si les dejamos morirse genial, si no, pues que se adapten, porque nosotros no estamos haciendo absolutamente nada. Y lo peor es que estamos pensando que no nos afecta a nosotros, pero sí que nos está afectando. Es decir, igual que esto es como un movimiento que está empezando en lo que es alrededor del Ecuador, pero se está extendiendo y nos va a acabar afectando en algún momento. Lo que pasa es que no es lo mismo encontrarse, y voy a poner mucho énfasis en esto,
el cambio climático nos afecta a todos los países por igual, a todas las comunidades por igual y a todos los ecosistemas por igual, ¿de acuerdo? Pero unos tenemos más capacidad de adaptarnos a este cambio climático, como puede ser el caso de Holanda, ¿vale? Holanda es uno de los países que más va a verse afectado por la subida del nivel del mar, ¿de acuerdo? Pero ya están poniendo medidas para no verse afectados por este acontecimiento. Pero, por ejemplo, muchas islas del sureste asiático ya han desaparecido y las personas no han tenido otra alternativa que moverse porque no tienen diques de contención ni pueden subir su estructura para aumentar el país de nivel. O sea, los países tercermundistas no tienen la capacidad de enfrentarse al cambio climático como nosotros. ¿Y qué estamos haciendo? Nada. ¿Vale? Entonces, condiciones ambientales en los lugares de salida. Hay tres principales razones. Vale. Creo que no lo he puesto. Vale, no lo he puesto. Vale, pero iba a hablar de las tres razones, en plan, las más grandes que pueden llevar a que las condiciones ambientales no sean las más adecuadas. La primera es la desglaciación, ¿vale? O sea, la desglaciación es lo que está haciendo que el nivel del mar aumente. La desglaciación está causada por el aumento de las temperaturas en el planeta y el aumento de las temperaturas del planeta está causado en gran parte por la emisión de gases invernaderos que vienen emitidos por grandes empresas del primer mundo. Es decir, para que sigáis la secuencia, nosotros, que somos el primer mundo, ¿vale? Y me incluyo, aunque sea Mora, consumimos un montón, calentamos el planeta un montón, y los que se mueren ahogados son los del sur. O sea, y nosotros estamos tan felices pensando que como reciclamos y separamos las cosas en contenedores de colores, pues entonces estamos haciendo todo lo posible para que esto no pase. Es mentira, ¿vale? Entonces la desglaciación es una de las principales razones por las que va a ocurrir movimientos. Además, esto es muy importante con lo que ha dicho mi compañero antes, porque la desglaciación está permitiendo que se vean nuevos tipos de enfermedades que ya antes no existían, está afectando sobre todo a climas templados porque son los que tienen más, o sea, que les afecta más ese tipo de enfermedades. Luego también están las relacionadas con el agua, ¿vale? Como ha dicho el compañero, el ciclo del agua no es tan simple como nos lo quieren hacer pensar, o sea, es muy complejo y igual que puede, o sea, no es, bueno, todos conocemos el ciclo del agua y ahora mismo a mí se me ha olvidado, ¿vale? Entonces, no es tan simple y lo que está provocando es que en algunas zonas llueva muchísimo, pero llueva muchísimo durante muy poco tiempo. Es decir, en las zonas donde habitualmente había 6 meses de lluvias y 6 meses de, no de sequía, sino de que no hubiese lluvias por la zona tropical, porque las precipitaciones eran más o menos regulares, ahora mismo está habiendo muy pocos meses de lluvia y son lluvias torrenciales, es decir, llueve 2 días y inunda todo, destroza todo, afecta a lo que es la vida normal de los habitantes y el resto de los meses hay sequía, es decir, no hay posibilidad de continuar con lo que era el equilibrio normal de la vida, ¿vale? Porque esto es importante, porque en las zonas subtropicales, en las zonas donde más movimientos de personas hay, se dedican en principal medida a la agricultura, ¿vale? Entonces, os voy a poner un ejemplo. En Marruecos, el 70% de la población, el 60% de la población se dedica a la agricultura. ¿Qué pasa? En los meses de mayo, por ejemplo, el año pasado hubo unas lluvias torrenciales brutales y estropearon toda la cosecha que estuvieron cultivando durante mucho tiempo. ¿Qué pasó? Esa cosecha se echó a perder, ahora no hay recursos para alimentar a la población, encima los siguientes meses, o sea, puede pasarse 6 meses sin llover, el suelo se queda muy árido, no hay posibilidad de cultivar de nuevo, entonces entran en un círculo vicioso que provoca que al final la persona diga, pues, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí, que no tengo solución, esperando a ver si el año que viene llueve? No, entonces las personas deciden moverse a la ciudad donde pueden buscar empleos en el sector secundario, en el sector primario, en vez de quedarse. Pero ¿qué pasa? O sea, no nos vamos a engañar, necesitamos la agricultura para vivir, es decir, algo tenemos que comer, porque si ellas por ahora no. Entonces, este movimiento está causando, o sea, es decir, este estrés hídrico, es decir, las condiciones de variabilidad de las precipitaciones están causando que dejemos de lado la agricultura, es decir, que la fuente de ingresos de muchas de las personas que
coexistimos en el planeta, las estamos destruyendo. Entonces estas personas, primero, no tienen alternativa económica, ya no es no tengo en qué trabajar, sino es que ya no tengo qué comer, porque muchas personas todavía tienen una economía de subsistencia, es decir, yo cultivo y lo que cultivo lo como, si no cultivo o no crío mis vacas o mis gallinas, ya no tengo qué comer. Entonces, ¿cuál es mi alternativa? Migrar, buscar un sitio donde la alternativa no sea yo cultivarme mis propios alimentos y vivir de la agricultura, sino poder vivir de otra cosa. Vale. Una cosa muy importante para mí, bueno, el estrés hídrico y las consecuencias de lo que supone la variabilidad de las precipitaciones. O sea, hemos visto, por ejemplo, lo que ha pasado, o sea, siempre después del verano hay como una época de huracanes, tornados en la zona de Estados Unidos, Florida, todo lo que es el Golfo de México, ¿vale? Y esto no afecta de la misma manera, por ejemplo, hemos visto cómo afectó a algunas islas del Caribe y cómo afecta luego a Florida, que se levanta enseguida, y en cambio las islas del Caribe, Haití, Cuba, no tienen los mismos recursos, es decir, pasan años hasta que se han vuelto a recuperar de eso. Y cuando se han vuelto a recuperar, vuelve a pasar lo mismo y entonces entramos en un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Entonces no tienes otra alternativa que salir de tu propio país para buscar una vida mejor. No creo que en las condiciones en las que estamos se pueda conseguir una vida mejor, pero sí una vida más segura, es decir, no estando pendiente a lo que te vas a enfrentar a consecuencia del cambio climático, ¿vale? Entonces, lo primero, para mí es súper importante quitarnos la idea de que las personas que emigran, las personas refugiadas, lo hacen realmente por conflictos bélicos o por situaciones económicas, es decir, no, pues que se queden en sus países porque si no han sabido desarrollar una economía, pues no es culpa mía, no, es que nosotros estamos ayudando directamente, pues no voy a decir indirectamente, estamos ayudando directamente a que las condiciones de vida en estos países sean lo suficientemente inestables como para que no se pueda vivir ahí, ¿vale? Bueno, una cosa también que me sorprendió muchísimo, no sé si veis que España está en rojo, o sea, que nos va a afectar muchísimo lo que es el estrés hídrico y desde luego en España no tenemos, o sea, no hemos pensado en qué es lo que vamos a hacer. O sea, estamos aquí, que sí, Pedro Sánchez por aquí, pero o sea, no estamos realmente pensando absolutamente nada en lo que hacer. Y no vamos y nosotros, o sea, nos guste o no, somos la huerta de Europa, es decir, si no tenemos agricultura, luego no vamos a poder hacer absolutamente nada, porque vivir del turismo, ya os digo yo que no vamos a ningún lado. Lógicamente las zonas desérticas pues ya son desérticas y ya están más adaptadas al no tener agua, pero las zonas que sí que han sido tropicales desde siempre, la aridez con la que se están encontrando, por ejemplo en Latinoamérica, que han sido siempre zonas donde la agricultura ha funcionado muy bien, donde han vivido de la agricultura, ahora se están encontrando que la situación del medio en el que viven no es suficiente, entonces bajan a las ciudades. Digo bajan porque están en los Andes, entonces se van a las ciudades como Colombia y están centrificando, o sea que nos estamos perdiendo lo que es el medio rural y nos estamos moviendo hacia las ciudades y no es sostenible tampoco. Vale, entonces hay tres tipos de migraciones, ¿vale? Migración estacional, migración temporal y migración permanente, ¿vale? La migración estacional es la que ocurre, migración estacional y temporal es bastante parecida, pero migración estacional va directamente relacionada con lo que son las estaciones del año, ¿vale? Entonces yo me muevo de un sitio a otro en función de la estación del año, pues imagínate, las temperaturas ahora son tan extremas que antes los ciudadanos del Himalaya podían estar ahí aunque hiciese frío, pero ahora ya son tan frías que no pueden, tienen que bajar a niveles de altura un poco más bajos. Pero luego cuando llegan las épocas cálidas, pues vuelven a subir. La migración temporal, un ejemplo muy básico es como, por ejemplo, cuando viene la gente de Marruecos o del norte de África a recoger las fresas, es decir, lo hacen durante un periodo de tiempo para un objetivo concreto y luego se vuelven a sus lugares de origen. Y la migración permanente es la que conocemos todos, que es cuando la situación en tu lugar de origen es insostenible y ya decides, pues me tengo que ir de aquí y adaptarme en el otro lugar, ¿vale? Entonces, antes, como hemos visto, las fases de la migración, ¿vale? Condiciones ambientales, proceso de migración, en la que es permanente, sí existe la opción de readaptación al resentimiento, esa etapa sí que existe, pero las otras dos es la que no, porque tú vas temporalmente o estacionalmente y luego te vuelves al lugar, o sea, es decir, no necesitas readaptarte porque te vas a volver a tu país de origen. Entonces, la readaptación, porque yo creo que este es un punto súper importante, o sea, estamos haciendo todo lo necesario
para que una persona cuando huye por consecuencias del cambio climático, no estoy diciendo a consecuencia de... porque nosotros, si un grupo de personas huye por una guerra, podemos decir, bueno, podemos mediar en este conflicto, intentar que las condiciones bélicas se relajen, que no, entonces lo podemos arreglar. Pero ¿qué pasa cuando las condiciones de las que huyen son a consecuencia del cambio climático? ¿Qué hacemos entonces? Es decir, ya ahí no hay vuelta atrás. O sea, es que queremos pensar que el cambio climático es reversible, pero no lo es. O sea, ya hemos llegado al punto de no retorno. Es decir, si una isla del Pacífico ha desaparecido, no va a volver a nacer. Y esas personas ya han salido. ¿Qué hacemos con ellas? Porque, bueno, a ver, en Europa nos encanta dejar a la gente morir en el mar, pero, a ver, eso tiene un límite. ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano, los países de destino, para permitir la readaptación? ¿Creemos que vamos a ser siempre los países de destino? Porque puede ser que tengamos catástrofes, o sea, nadie se libra del cambio climático y nosotros tampoco estamos preparados para mantenernos en nuestro país si hay consecuencias climáticas muy graves. Es decir, en algún momento los españoles también, y lo estamos haciendo, es decir, lo que es el sur de España, Andalucía, Murcia, todas estas zonas se están yendo hacia arriba por la desertificación del suelo. Hemos visto lo que ha pasado en el Levante estos meses, o sea, ¿estamos completamente adaptados o estamos completamente preparados para lo que se nos viene? No, vamos a tener que movilizarnos a nivel migratorio, no en las calles. Vamos a tener que migrar seguramente y tampoco vamos a ir hacia destinos seguros porque el cambio climático nos afecta a todos. Entonces, la reflexión al final es siempre la misma. ¿Qué podemos hacer para revertir el cambio climático? Ahora mismo no se puede hacer nada. ¿Podemos mejorar las condiciones? Posiblemente sí, pero lo que no podemos hacer es dejar a la gente tirada, ¿vale? O sea, yo siempre voy al final a lo mismo, no podemos dejar a la gente tirada cuando ni siquiera es su culpa, porque de verdad que la culpa es más nuestra que o sea, está afectando a los países del tercer mundo, que no me gusta nada esa frase, pero es por culpa de los países del primer mundo. Bueno. Bueno, yo voy a tratar de cubrir más o menos los aspectos económicos de todo lo que está pasando, ¿no? Los procesos económicos que podrían estar detrás de todos estos, de todas estas consecuencias medioambientales. Voy a ver si digo 3 o 4 cositas, pero que se entiendan, ¿no? Entonces, yo voy a intentar responder a dos preguntas relacionadas con el sistema económico en el que vivimos, ¿no? Y bueno, la primera es, ¿hasta qué punto el sistema económico en el que vivimos, que es el capitalismo, es responsable de la crisis medioambiental actual? Y ¿hasta qué punto, bajo este sistema económico, es posible o no es posible pilotar una transición hacia una economía ecológica y socialmente sostenible, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que todo el mundo sabe cómo funciona esto del capitalismo, ¿no? Una empresa solo va a producir aquello que le dé beneficios. Para que haya beneficios del ciclo de reproducción del capital, de valorización del capital o de rentabilización del capital, tiene que salir más dinero del que ha entrado, tiene que salir más valor del que ha entrado. Si yo invierto 100, yo solo voy a invertir 100 si voy a obtener más de 100. Esa diferencia que yo obtengo es el beneficio, ¿de acuerdo? Históricamente ese ha sido el motor de la economía desde que hay capitalismo, desde finales del siglo XVIII en Inglaterra, desde comienzos del XIX en España, ¿no? Bien, históricamente se observa que ha habido al mismo tiempo un aumento de la presión sobre los recursos materiales del planeta, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Pues bien, cuando estamos hablando de que el capitalismo necesita que salga más dinero del que entró, cuando una empresa necesita que salga más dinero que entró, cuando todas las empresas necesitan que salga más dinero del proceso de producción del que ellas invirtieron, lo que está suponiendo eso a escala de una sociedad es que la economía tiene que crecer, la economía de mercado tiene que crecer, y cuando no crece, la rentabilidad general de las empresas se ve comprometida. La economía entra en crisis, hay cierre masivo de empresas, hay despido masivo de personas, hay aumento de la conflictividad social, ¿de acuerdo? Todo eso amenaza
el delicado proceso, ese delicado proceso de la rentabilización de un capital que invierte una empresa, ¿no? Y se observa históricamente, bueno, que la reproducción del capital solo puede ser ampliada. Es decir, si no crece la economía, una economía capitalista que no crece, no tarda mucho tiempo en verse amenazada como sistema y no tarda mucho tiempo en incluso colapsar, ¿de acuerdo? Bien. Históricamente decía que se ha observado que ese crecimiento económico que han experimentado las economías capitalistas en los 2 últimos siglos se ha correspondido con una presión creciente, y yo creo que sin parangón en la historia, sobre los recursos naturales, sobre el ecosistema global, ¿vale? Me vais a perdonar mi sesgo de economista, o sea, me cuesta mucho pensar en ecosistema global, siempre pienso en recursos. ¿Sabéis lo que es un recurso? Es algo a lo que yo recurro, es algo que yo creo que es mío, ¿no? Y que lo uso para mis fines, ¿no? Se me va a escapar la colectividad de los recursos. Esto es como lo de el machismo en el lenguaje, ¿no? Creo que los economistas todavía tenemos muchos ese sesgo, ¿no? Incluso los economistas críticos. Bien, sin embargo, esto puede cambiar. Es decir, ¿qué ocurre? No es cierto que bajo el capitalismo también aumenta la eficiencia y la producción de los procesos. Es decir, la producción de un bolígrafo probablemente hoy insume menos trabajo humano, menos material que la producción de este mismo bolígrafo hace 40 años. Justo, estoy cogiendo un bolígrafo Bic, la patente tiene como 60 años probablemente, ¿no? Bueno, probablemente, sí, es probable, pero estamos hablando de un sistema en su conjunto. El sistema que requiere que se produzcan más y más y más de estos bolígrafos, más de los que necesitaríamos nosotros para escribir. Y cuando nos cansemos de comprar bolígrafos, móviles que sustituyan a los bolígrafos, ordenadores portátiles que sustituyan al lápiz y papel, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la economía en su conjunto, esos procesos, esas ideas particulares que nosotros tenemos de que mejora la eficiencia en los procesos de producción, pues es sometida a dudas razonables a la vista de los datos agregados, ¿no? Y voy a mostraros datos aquí de la economía española y también de la economía de la Unión Europea de los 27. Bien, hay un debate entre los economistas, tenéis que saberlo, tengo que decirlo honestamente, porque hay economistas que piensan que el capitalismo es capaz de pilotar una transición ecológica, ¿vale? Es capaz de llevar a la economía a un escenario de sostenibilidad económica, ecológica, social, ¿de acuerdo? Hay quienes piensan que el capitalismo es capaz de pilotar esa transición, ¿no? Y hay quienes pensamos que el capitalismo es absolutamente rehén de esa necesidad de obtener beneficios y esa necesidad le hace incapaz de pilotar una transición, incapaz de resolver un problema que él mismo estaría creando y agravando a cada año que pasa, ¿no? Bueno, yo no puedo, o sea, para dar cuenta de este debate teórico haría falta otro economista, ¿no?, que sostuviera la otra postura, ¿de acuerdo? Yo lo que quiero decir aquí también es, ¿podemos permitirnos tener ese debate durante años, durante décadas, antes de hacer algo? ¿Podemos permitirnos tener ese debate? Es un debate interesantísimo, pero, y hay que tenerlo, pero por otro lado tenemos ya unos datos que nos aconsejan tomar medidas drásticas lo antes posible en el terreno de la economía, ¿de acuerdo? El debate hay que tenerlo, pero los datos también están indicando que el debate podría resolverse más bien como yo pienso que como piensan los defensores de la capacidad de reforma del capitalismo, ¿no? Bueno, vamos a ver, vale, ¿se ve bien estas imágenes? Vamos a ver. Bueno, tenemos aquí, tenemos aquí la economía española en una perspectiva bastante amplia, del año 55 a justo pues, el año 2010, ¿de acuerdo? Esto es un trabajo de un economista ecológico que a mí me gusta mucho, que se llama Óscar Carpintero. Este trabajo se titula El metabolismo de la economía española. ¿Vale? La gente de ciencia sabe lo que es el metabolismo, ¿no? Es la relación, bueno, ese intercambio de materia y energía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Óscar Carpintero estudia cómo la economía española ha venido intercambiando materia y energía con el medio ambiente en el que está insertada y del cual depende, ¿no? Y aquí tenemos
dos series que son muy elocuentes, ¿no? La serie azul dice cuántas toneladas por habitante y cuántas toneladas por habitante de recursos, de insumos, a ver que lo diga bien, insumos abióticos directos, vale, bien. ¿Sabéis lo que son los insumos abióticos? Es lo que los economistas llamamos recursos no renovables, ¿vale? Antes han hablado de que un ecosistema tiene elementos bióticos, como los animales, las plantas, elementos vivos, y elementos abióticos, muy importantes, como los minerales, las rocas. En el caso, pues también tendríamos el carbón, tendríamos el agua, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué estamos significando aquí? Primero, la línea roja dice, por cada 1.000.000 de euros constantes, descontando el efecto de la inflación, por cada 1.000.000 de euros que es capaz de producir la economía española, la demanda de productos, de insumos abióticos no ha hecho más que crecer históricamente, ¿vale? A pesar de esa racionalización de procesos productivos, a pesar de que gastamos menos papel que nunca, a pesar de que los coches consumen menos ahora que hace 60 años, como la lógica es al crecimiento, pues hay muchísimos más coches que hace 60 años, hay muchísima más necesidad de escribir que hace 60 años, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel sistémico, claro que la presión aumenta, ¿no? Y lo mismo ocurre cuando hablamos de insumos abióticos en toneladas por habitante, ¿no? No ya por 1.000.000 de euros producidos, sino por españolito, ¿de acuerdo? Pero además es que ha aumentado, es decir, si en el 55 hacían falta menos de 100 toneladas, ¿vale?, por español y año, ahora hacían falta menos de 2 toneladas, ahora harían falta pues más de 10 y antes de la crisis hacían falta 20 toneladas, ¿no? Entonces, claro que el desarrollo de la economía de mercado, del capitalismo, en las últimas décadas, en el caso español, claro que está detrás de esa presión sobre el ecosistema, claro que está detrás, ¿no? Bueno, por otro lado, otro dato que os quería mostrar es, bien, ¿qué tal nos va con el tema de los recursos bióticos? O sea, insumos bióticos o recursos no renovables. Estamos hablando muchísimo del boom de las renovables, ¿verdad? De las energías renovables, etcétera, etcétera. Pero es que no es solo hay que hablar de energía, hay que hablar de materiales, ¿no? E históricamente se observa una sustitución de materiales bióticos por materiales abióticos, ¿no? Objetos que se fabricaban de madera ahora se fabrican de derivados del petróleo o de metales, ¿no? Y en este gráfico se constata, ¿vale?, el uso de materiales y energías renovables en España, que son las barritas azules, no han hecho más que caer desde el año 55, ¿vale? Y los no renovables no han hecho más que subir desde entonces, ¿de acuerdo? Por encima de la propaganda, ¿vale?, y por encima de las campañas de responsabilidad social corporativa y de publicidad y de todo esto de las grandes empresas, no hemos hecho más que aumentar nuestra demanda de recursos no renovables. Bien, pero además, este gráfico lo que nos está mostrando es qué proporción de esos recursos son importados y qué proporción provienen de nuestras propias fronteras. Las barras blancas indican el porcentaje de recursos, materiales energéticos, que provenían de las fronteras de España, y la morada, el porcentaje de insumos importados. Fijaos cómo en el 55 casi todo lo que se producía, casi todo lo que se consumía, venía de materiales de origen español. Y ahora mismo estamos en una proporción de 60-40, ¿vale? Es decir, insumos que llegan cada vez de más lejos. Cuando los insumos llegan de más lejos, significa también mayor impacto al medio ambiente por los costes de transporte, ¿no? Bien. Pero bueno, esto es lo que ha ocurrido en España. ¿Qué ha ocurrido un poco más, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en la Unión Europea? Siento este lío del gráfico, he intentado simplificarlo, ¿vale? He intentado simplificarlo. Os voy a explicar lo que se está representando en este gráfico. La curva debajo de la cual todo es azul clarito representa a la Unión Europea. La curva, esta curva azul, que primero sube mucho y luego cae bastante,
representa a España, ¿vale? Estos son números índices, es decir, si en el año 2000 el consumo de materiales de la economía española era 100, ¿a cuánto pasó en el año 2010? ¿Vale? Y vemos que hasta 2007 prácticamente aumentó en un 50% en solo 7 años el consumo de materiales en la economía española, ¿de acuerdo? Luego cayó drásticamente. Aquí tiene mucho que ver la construcción, ¿de acuerdo? Pero claro, diréis, la Unión Europea es diversa. La Unión Europea es diversa, por ejemplo. Fijaos Alemania lo bien que lo ha hecho, ¿verdad? Ha ido reduciendo, ¿verdad? Por cada unidad de Producto Interior Bruto ha ido reduciendo sus requerimientos de materiales. ¿De acuerdo? Eso es cierto. Pero, dos cautelas. En primer lugar, para que haya una Alemania productora de productos industriales, tiene que haber una España productora de insumos, de ítems agrícolas y productora de material de construcción de casas, ¿vale? Con las que poder especular y revalorizar capital que en circuitos productivos no se está revalorizando. Por eso hay que tener en cuenta el conjunto de la Unión Europea. ¿Y qué ha hecho el conjunto de la Unión Europea? Una de las regiones más avanzadas del planeta y sin duda la más concienciada con los problemas medioambientales. Ha seguido aumentando su requisito de materiales con respecto a por unidad de Producto Interior Bruto. ¿Y qué han hecho esas unidades de Producto Interior Bruto en este proceso? Han crecido. Entonces, la presión sobre el medio ambiente no ha hecho más que crecer en la Unión Europea de los 27. ¿Y si metiéramos a otros países del mundo? Países grandes productores de materias primas y grandes sumideros de basura desde el primer mundo. Pues el gráfico agregado, ¿cómo sería? Sería mucho peor. No tenemos ese gráfico agregado, o yo no lo he encontrado. Bueno, es un estudio muy difícil de hacer. Es decir, Óscar Carpintero, que yo sepa, todavía no ha actualizado el estudio. Se ha quedado en 2015, ¿no? No ha sacado tiempo para actualizar el estudio, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero decir? Pues que claro que hay una causalidad entre esa necesidad de crecer por encima de todo, esa necesidad de revalorizar el capital y esa presión creciente sobre el ecosistema, ¿no? Yo desde mi posición y desde mi solvencia intelectual no puedo hablar, por ejemplo, como merecería hablarse, por ejemplo, de otros elementos como la crisis de los cuidados, ¿no? Pero eso es también otro ámbito en el que se materializa esta contradicción, ¿no? Y bueno, diréis, pero ¿por qué te quedas en el relato en 2008? Si es que parece que a partir de 2008 ha ocurrido... A partir de 2008 hemos empezado a hacer bien las cosas, ¿no lo veis? ¿Veis? Se reducen los requisitos de materiales por habitante, ¿verdad? Parece que por fin nos hemos concienciado desde 2008 y estamos transitando hacia la sostenibilidad, ¿no? Bueno, todo aquel que haya vivido viendo determinadas cadenas de televisión a lo mejor se lo cree, pero quienes hemos sufrido la crisis terrible que estalló en 2008, entendemos por qué estos indicadores bajan, entendemos por qué este indicador baja, por qué este indicador de uso de insumos renovables sube a partir de la crisis. Claro, porque la economía de mercado estaba colapsando, porque había una crisis como nunca se había visto, en España. Está claro, o sea, la crisis de la posguerra no fue como la de 2008, fue mucho más, fue muy larga y tal, pero miráis los datos, o sea, es que a quien nos diga que no sabemos lo que es sufrir desde sus canas, pues hay que contestarle, la crisis de 2008 ha sido la crisis de rentabilidad más grave de la historia del capitalismo español. Y claro, pues ahí hemos decrecido, ¿de acuerdo? La crisis de 2008 causó un decrecimiento y una mejora automática de los indicadores de destrucción del medio ambiente, porque la economía decreció, pero como la economía decreció, el capitalismo en España se vio seriamente alterado. ¿Cuánto dinero se metió en los bancos? ¿Cuántos bancos se rescataron? ¿Cuánto se invirtió en dinero y en legislación en reprimir a la población española para asegurar que se retomaba la rentabilidad del capital, ¿no? Bueno, yo lo que voy a decir ya como conclusión es, bueno, a una empresa solo le van a importar los beneficios, existe para obtener beneficios.
un sistema basado en las empresas es un sistema basado en la búsqueda del beneficio. ¿Puede la población torcer el brazo a las empresas para que reduzcan sus beneficios? Sí, se ha hecho, ¿vale? Pero eso tiene un límite. Las empresas pueden dar su brazo a torcer hasta un punto en el que sus beneficios se acerquen peligrosamente a cero. ¿Entendéis? A partir de ese punto, el capitalismo colapsará. Necesitamos torcer el brazo a las empresas más allá de ese punto para resolver todos estos problemas medioambientales. Entonces, bajo mi opinión, o colapsa el capitalismo o colapsa el ecosistema mundial. Muchas gracias. Bueno, pues yo soy Esther y, como dice el título, voy a hablar de lo que serían las falsas soluciones que la ciencia está generando para combatir lo que serían las consecuencias del cambio climático, como por ejemplo, uno de los más importantes, lo que sería el aumento de la temperatura global. ¿Vale? He hecho un listado, una recopilación de aquello que yo he considerado que es así como más importante o que más se nos está intentando vender hoy en día como soluciones para combatir estas consecuencias y intentar desmontar con datos, en algunos casos y en otros casos, con las posibles consecuencias negativas medioambientales o no rentables económicamente de estas ideas. Algunas de ellas sí que es cierto que las que no corresponden a lo que sería la geoingeniería sí que se han probado y otras de ellas, pues gracias a la madre tierra todavía solamente son ideas y no se han probado por las posibles consecuencias de impacto medioambiental que podrían llegar a tener. Entonces, hoy en día se vende mucho lo que sería el coche eléctrico, ¿vale? Y, sinceramente, teniendo en cuenta los datos que yo he estado revisando, decirle ya a vuestro cuñado que no se compre un coche eléctrico, porque se lo va a comer con patatas. Algunos de los datos por los cuales los coches eléctricos, a nivel de usuario y a nivel de sociedad, no podrían funcionar, por ejemplo, serían, a nivel de usuario, el tiempo de recarga es muy alto, por tanto, no es algo que puede ser viable teniendo en cuenta la movilidad que hoy en día utilizamos en las ciudades y en los municipios. Otra cosa que también le afectaría mucho tanto al usuario, pero también a nivel de ciudad. No hay suficientes puntos de recarga. Todos esos puntos de recarga habría que generar una red muy grande y esa red tan grande que habría que generar, ¿qué necesitaría para construirse? Combustibles fósiles, obviamente. Si supuestamente el coche eléctrico lo que va a hacer producir una reducción de combustibles fósiles, para poder establecerla se necesitaría de ese suministro y agravaría más el problema. Si todos tuviéramos que utilizar un coche eléctrico, ¿qué se necesitaría? Cambiar todo lo que sería todo el parque automovilístico de coches convencionales por coches eléctricos. ¿Qué se necesitaría? Combustibles fósiles para construir esos coches nuevos y toda la generación de residuo de cambiar los coches convencionales de gasolina y diésel. Por otro lado, ya simplemente la propia producción de las baterías se necesitan materiales y minerales y elementos químicos como el cobalto, el níquel, el cobre, que es de los más conocidos, el magnesio, el litio, que son agotables. Tienen una baja tasa de reciclado bastante baja y aparte su extracción es contaminante, acidifican y tienen grandes riesgos de toxicidad para lo que serían los humanos. Y luego después el coche eléctrico utiliza electricidad. La electricidad hoy en día se basa en combustibles fósiles o en algunas energías que también de manera directa o indirecta están produciendo CO2 a la atmósfera. Y por otro lado se nos vende que todo el mundo podría tener un coche eléctrico y esa es una idea de que podemos seguir manteniendo este nivel de consumo, pero aún así seguiría contaminándose de una manera fuerte. Se crearía la idea de que yo tengo un coche eléctrico y soy muy ecológico, como reciclar bolsas y bolsas de plástico y estoy siendo muy sostenible con el medio ambiente, ¿vale? Sería una falsa idea de sostenibilidad.
otra de las que nos venden. Las energías renovables. Aquí habría que hacer un apunte. Las energías renovables sí que es cierto que dentro de un marco de transición ecológica sí que tienen sentido para un modelo de sostenibilidad, pero lo que no tienen es un modelo de sostenibilidad teniendo en cuenta que se quiere que generen la misma cantidad de consumo de energía que se está haciendo hoy en día. Como decía el compañero Monti, pues se piensa que el capitalismo verde nos puede salvar. También la ciencia se basa en el capitalismo verde, la apoya y vive de ella. Es un instrumento que está, entonces, por eso las energías renovables se venden como el capitalismo continúa. ¿Cuáles son los problemas que presentan las energías renovables si se necesitan a un nivel de consumo que se utilizan hoy en día? Las energías renovables son variables. ¿Qué significa? Que unos días hay energía y otros días no lo hay. Por ejemplo, un día nublado no hay energía fotovoltaica. Entonces, ¿cómo se suple el suministro para esos días que no hay sol o que no hay viento? Combustibles fósiles, obviamente. El suministro siempre tiene que seguir funcionando. Además, necesitan como unas grandes áreas de terreno. Y igual que en el caso de las baterías de los coches, necesitan una serie de minerales que son muy difíciles de conseguir y cuando un recurso es difícil de conseguir, eso significa necesitamos combustibles fósiles para poder obtenerlo. Seguimos agravando el problema. Están lo suficientemente desarrolladas como para poder empezar a implantarse, pero no lo suficiente como para ser rentables en nuestro sistema. Por tanto, todavía necesitan un alto coste de inversión y de recursos para poder ser ser consideradas unas tecnologías maduras. Entonces, vamos a buscar otro tipo de energías que no sean las renovables, que no sean las fósiles, pues pasamos al uranio. La energía nuclear. Se nos ha vendido como una energía limpia. ¿Por qué? Porque no emite gases de efecto invernadero. Pero es una mentira decir que una energía es limpia con el nivel de contaminación que puede llegar a generar una central nuclear. Y no solamente, y aparte es una mentira directa de que no genera CO2. La producción de una planta de CO2, la extracción del uranio en minas abiertas y por infiltraciones en subsuelo, el transporte de los residuos, el almacenamiento de los residuos, todo eso ¿cómo se hace? Con energía proveniente de combustibles fósiles. Por tanto, de manera indirecta, siguen contaminando con gases de efecto invernadero, sobre todo CO2. Tarda mucho ponerse en marcha, por tanto no es una solución que podría ser amplia en todos los lugares y aparte no serían rentables económicamente si no tienen subvenciones, que es como hoy en día están funcionando, y además se está haciendo un flaco favor a lo que sería la legislación de la responsabilidad civil y penal en el caso en el que se produzca un accidente. Si tuvieran que asumir todo el coste de esa responsabilidad civil, no serían rentables económicamente. Y bueno, y a un dato que lo he puesto ahí, pero que también es un poco sesgado en el sentido en el cual no se ha visto para qué se utilizaría esa energía ni cómo se podría segmentar para diferentes tipos de suministros energéticos, pero las reservas de uranio que tenemos hoy en día en la Tierra nos durarían 70 años, y contando que el consumo sigue creciendo, al igual que el capitalismo. Agrocombustibles. Bueno, estos ahora mismo ya sí que son los reyes de la mentira, porque sí que ya hay muchos más estudios que dicen que no son nada rentables y que no son nada ecológicos en realidad. Empezando porque necesitan unas plantaciones muy extensas agrícolas, y ese tipo de agricultura que se necesita para estas plantaciones está basado en lo que sería el sistema de agrícola industrial que tenemos hoy en día. Contaminante, dependiente de petróleo, plaguicidas, fertilizantes, todo más o menos lo conocemos, ¿de acuerdo? A nivel ecosocial, yo creo que lo más preocupante es lo que viene en la frase de ahí. Con la cantidad de maíz necesario para llenar un depósito de un 4x4, una persona podría alimentarse en un año. ¿Esto qué significa? Vamos a convertir la comida en energía. Si un país necesita energía, puede quitarle la comida a otro país.
Es un poco un ejemplo parecido a cuando los alimentos básicos, como por ejemplo el trigo, entraron a jugar en bolsa y eso produjo hambrunas importantes en países africanos. Un poco podría tener una consecuencia parecida. Y por otro lado, siguen siendo muy contaminantes. Necesitan unos terrenos, como hemos dicho antes, necesitan terrenos muy extensos. Entonces, si tú necesitas un terreno muy extenso, primero, ¿a quién se lo quitas? ¿Quién lo cede? Ahí entraríamos en una dimensión social. Pero en una dimensión ecológica, como se comenta en la frase, harían falta entre 450 y 900 años de plantar agrocombustibles para compensar el CO2 que captarían las turberas que se destruyen para plantarlos. Esto es un estudio del sudeste asiático, un ejemplo. Entonces, vamos a deforestar para plantar de manera agrícola y con agricultura industrial que contamina, para luego después, para supuestamente contaminar con menos gases de efecto invernadero, pero van a producir más gases de efecto invernadero y absorber menos de lo que haría la naturaleza por su propio curso. Bueno, ya entramos aquí en lo más locker, en mi opinión, que sería la geoingeniería. En realidad la geoingeniería tiene 3 líneas de desarrollo tecnológico, pero yo solamente he cogido 2, porque la tercera ha sido una locura leerlo. Ahora os explico. Una sería la absorción de CO2 atmosférico, otra línea de investigación sería la reducción de la radiación solar que nos llega a la superficie terrestre y la otra sería la intervención en los sistemas climáticos. La intervención en sistemas climáticos lo he obviado. Yo, sobre todo, en los datos que he recogido para esta presentación, me he basado en un monográfico de la revista Investigación y Ciencia y ni siquiera ellos han metido a hablar sobre esa línea de investigación, porque hacen solamente un apunte de esto se refiere a redirigir huracanes, y ellos no ahondan más. Sé que está algo relacionado con lo que se denomina los chemtrails o los chemtrails, ¿sí? Y he intentado investigar sobre ello y he dicho, ya entiendo por qué los reporteros de Investigación y Ciencia han decidido no meterse en ese jardín sin flores y yo tampoco me voy a meter. Pues bueno, en estas voy a explicar un poquito en qué consisten y en realidad tampoco digo muchas desventajas porque, como os he comentado antes, esto todavía son ideas que sí que es cierto que en algunos casos se han hecho pequeñas pruebas, pero no es algo que pueda decirse que sea asegurable ni significativo a un nivel estadístico, ¿de acuerdo? Entonces, el primero que tenemos aquí, que sería el carbón limpio o captura y almacenamiento de carbono. La idea es que cuando se está quemando carbón, se capture todo el CO2 que se genera de esa quema y se entierra bajo tierra, claro. No es el más locker, ¿eh? Esto va a empezar a ser el club de la comedia. Hay cosas mucho más cachondas. Vale. A ver, esto no, el hecho de coger CO2 y enterrarlo no es nada seguro y tampoco no está definido cuánto tiempo podría estar encerrado ni en qué condiciones podría estarlo. Entonces, si se produjera una fuga, es mucho más peligroso que haber emitido de manera continua y dispersa CO2 a la atmósfera, porque todo ese CO2 saldría del tirón a la atmósfera. El CO2 es mucho más pesado que la composición del aire que nosotros ahora mismo estamos respirando, desplazaría hacia arriba todo el oxígeno, nitrógeno, CO2 en la cantidad en la que nosotros, y solamente quedaría CO2 en la capa de la troposfera en la cual nosotros respiramos, que supondría nos asfixiaríamos nosotros, los animales, los seres vivos en general. Y aparte su desarrollo tecnológico no podría ser ampliamente impuesto hasta el 2030. Por tanto, para cuando llegara la solución ya tendríamos bastantes más problemas a nivel de cambio climático. Otra idea, fertilización de los océanos. La idea de la fertilización de los océanos es espolvorear, inyectar limaduras de hierro que hacen que aumente la producción de lo que serían el crecimiento del fitoplancton en los océanos. El fitoplancton, al ser un ser vivo,
absorbe CO2 del océano que ha sido absorbido de la atmósfera, y cuando este fitoplancton muere, cae lo que serían los restos al suelo marino, y eso ya sería un depósito. ¿De acuerdo? Entonces dices, vale, de acuerdo, sí, el CO2 de la atmósfera ha pasado a este, y al final queda depositado. ¿Cuál es el problema? No está demostrado que sea eficaz, es decir, dices, vale, se deposita, pero ahí en el suelo marino reacciona, vuelve otra vez al océano, y aparte que el que una especie en concreto en un ecosistema crezca de manera desorbitada es una alteración del ecosistema que no se sabe qué consecuencias podrá tener a corto, medio o largo plazo. Meteorización amplificada. Vale. Esto tiene dos dimensiones. Una, la meteorización amplificada que se hiciera en lo que sería suelo terrestre o se hiciera en el mar. En el caso del suelo terrestre, a nivel medioambiental todavía no se ha encontrado ningún problema de impacto. A nivel del mar sí. La idea es moler roca y esparcir esta roca en polvo por terrenos para que así se produzcan reacciones químicas con el CO2 del aire y sea capturado formando otros compuestos y otras moléculas. En un ecosistema terrestre, ni tan mal. Lo que pasa es que eso no se ha estudiado, pero sí que en algún momento a lo mejor podría tener algún problema a nivel de ecosistema, porque cambia lo que sería el suelo, la fauna edáfica podría verse afectada, pero eso no está comprobado todavía, y a nivel del mar, toda esa roca en polvo, al reaccionar con el CO2, formaría muy probablemente carbonato cálcico, que se deposita, pero también pasa como en el caso anterior, puede alterar el ecosistema. De todos modos, a nivel general, de ambas soluciones, de ambos lugares, moler piedra y transportarla no es rentable económicamente. Y aparte que para moler piedra y rocas y transportarlas, ¿qué volvemos a necesitar? Combustibles fósiles. Por lo menos en la economía que tenemos hoy en día. Luego tenemos el biocarbón o carbón vegetal. La idea es plantar más de 1.000 millones de árboles que luego después, por un proceso de pirólisis, se convierten en carbón que luego después se entierra. ¿Qué problemas tiene? Pues como decíamos antes, tú lo entierras y puede producirse una fuga, pero además el que tú entierres carbón directamente puede desplazar el CO2 del suelo hacia la atmósfera. Entonces no has hecho nada. Vuelves otra vez a tener el mismo problema o incluso a lo mejor más, porque puede haber más contenido CO2 en el suelo que en el carbón que tú estás produciendo. Y depende a la distancia en el subsuelo de que tú lo entierres, puede llegar a afectar a las plantas. Y las plantas son lo que absorben CO2, por tanto, vuelves a agravar el problema. Y a nivel ecosocial, si tienes que plantar 1.000 millones de árboles, ¿cuántas hectáreas necesitas? ¿Quién cede esas hectáreas para plantarlos y luego quemarlos? Bueno, pasando al último enfoque o línea de investigación que yo voy a comentar aquí, sobre lo que sería la geoingeniería, la reducción de la radiación solar que llega a la superficie. Bueno, yo solamente he elegido 3, aunque hay unas cuantas más, pero estas me han parecido las más llamativas. Este primero sería blanquear las nubes. La idea es, con una flota de barcos gigantes, los cuales habría que construir con combustibles fósiles otra vez, porque no gusta, sería rociar las nubes ya existentes con agua marina para que al reaccionar con ellas se volvieran más blancas, y al ser más blancas reflejan más radiación solar que nos llega a la superficie terrestre. ¿Posible? Bueno, vale, no está mal pensado, simplificado, pero un poco raro, ¿vale? El otro sería contaminar la estratosfera. La idea es
se inyectarían se calculan como varios millones de toneladas de sulfatos, SO2, a la estratosfera, que es la capa de la atmósfera donde está la capa de ozono, y allí reaccionarían con otras partículas de tal manera que, por así decirlo, harían el mismo efecto que el anterior, serían por así decirlo, brillantes, y al tener este efecto dispersarían la luz solar que nos llega, el albedo. ¿Qué pasa? El ozono puede verse destruido por sulfatos. No se sabría, y si la capa de ozono desaparece, entra más radiación, aumenta la temperatura global y estamos otra vez agravando de nuevo el problema. Por otro lado, que también se comentaba antes, puede producir una reducción de lluvias, sobre todo en las zonas subtropicales, y eso te va a llevar a hambrunas, desplazamientos. Además, los sulfatos son los causantes de la lluvia ácida. Si eso que se ha inyectado baja, llega a la zona de la producción de la generación de las nubes, aumenta exponencialmente el problema de la lluvia ácida. Y aparte que esto necesita un mantenimiento. Esa inyección continua de sulfatos de varios millones de toneladas, como he comentado, tendría que ser de vez en cuando. ¿Y eso cómo se hace? Con combustibles fósiles, obviamente. Y ya llegamos al último, que sería, de los que yo he elegido, que serían capas de plásticos para los océanos. La idea es, en una extensión de 108.000 kilómetros cuadrados de océano, se coloca una capa de plástico brillante para que refleje la luz solar que nos llega. Este proyecto se calcula que se tendría que hacer durante 60 años y cambiar la capa de plástico cada año. Lo cual supone un mantenimiento muy fuerte y a nivel medioambiental no se está teniendo en cuenta que si tú tapas el intercambio de gases y radiación con el océano, con la atmósfera, se puede producir un proceso de eutrofización que hace que se desbarajuste todo el ecosistema de esa región en el océano. Así que, yo esas son las que he explicado, y he puesto esta frase porque la estuve leyendo mientras estaba haciendo la investigación, y es un poco la idea de que lo que hay que dejar directamente es, en una transición, dejar de utilizar los combustibles fósiles y no buscar soluciones que luego que hagan sea las mismas consecuencias que estos mismos combustibles fósiles. Yo tengo formación científica y la verdad es que piensas que estas cosas en algún momento pueden llegar a funcionar, mientras que estudias la carrera, pues por las ideas tecnocentristas que se nos presentan. Luego después, más adelante, vas viendo de que son cosas que en realidad sí que tienen una lógica, pero no es una lógica natural ni una lógica de supervivencia, por lo menos la nuestra. Es una lógica de supervivencia de un sistema económico dominante que no tiene en cuenta o no está teniendo en cuenta ni el daño medioambiental ni el daño social que se puede llegar a producir si seguimos con esta lógica. Ya está. Bueno, nos hemos extendido bastante en el tiempo, así que voy a hacer un cierre bastante rápido. Voy a intentar ser dinámica en esta idea que es una idea que básicamente aprendí con este vídeo, esta conferencia de este señor. Lo que quiero decir con esto es, yo he visto este vídeo, no he tenido oportunidad de profundizar más en este concepto, me parece un concepto muy interesante y creo que todos deberíamos darle una oportunidad pues para pensar en ello. Bien, lo que presentaba este señor, Serge Latouche, no sé, es francés, es que, y la verdad es que me ha venido muy bien la presentación de Monty porque hablaba un poco de estos conceptos, el concepto de desarrollo y el concepto de crecimiento. Estos conceptos están totalmente, la idea es que están totalmente imbricados en nuestra forma de concebir la vida, el mundo y todos los aspectos de nuestra forma de habitar en el mundo,
desde que nacemos hasta que nos morimos, y son unos conceptos tan naturales como la vida misma, que es lo que aparece aquí. Quiero decir, todos los aspectos de nuestra vida, porque Monty ha hablado del aspecto económico, pero también en el aspecto social. Estamos intentando continuamente pues, mejorar como personas, crecer en experiencias, vamos a viajar más, vamos a tener más conocimientos. En absolutamente todos los campos de nuestra vida podemos ver esta intrusión de la presión de crecer, crecer y ser mejores. Pero este concepto de crecimiento se entiende desde una lógica matemática y no una lógica biológica, porque desde la lógica biológica nacemos, efectivamente crecemos, pero llega un punto en el que nos estancamos, empezamos a decrecer y por fin morimos. Entonces, esa es la lógica biológica y en lo que hemos decidido, con lo que hemos decidido quedarnos es con una de las fases de esa lógica biológica. Y hemos cogido esa fase y hemos dicho, bueno, se puede convertir en una dinámica infinita. Tanto es esto que ya no nos interesa crecer por mejorar nuestra calidad de vida, sino que es que ahora queremos crecer por el hecho de que el crecimiento ya es un concepto idolatrado, ¿no? El crecimiento por el crecimiento. Pero, ¿cómo de infinita es esta dinámica? Pues es infinita en tres aspectos. En el aspecto de la producción, en el aspecto del consumo y en el aspecto de la producción de residuos. Y me explico. Hay una ilimitación en la producción, es decir, que asumimos que los recursos naturales son ilimitados, que esto ya lo han comentado mis compañeros. Una ilimitación en el consumo, y aquí os hablo de una cita textual que me gustó mucho. Dice, como nuestro estómago tiene una capacidad de absorción limitada, hay que crear necesidades artificiales, cada vez más necesidades, cada vez más artificiales. Y por último, la ilimitación en la producción de residuos. Y con todo esto hablamos de la contaminación del agua, el aire y la tierra. O sea que la idea es que básicamente nuestro monstruo es el propio concepto de crecimiento. Que podemos hablar del capitalismo, pero el capitalismo, si entramos a profundizar en bueno, es que es justo lo que ha comentado Monty, ¿no? Se sustenta en esa idea de crecimiento constante. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues este hombre lo que nos propone es la idea del movimiento, o no sé muy bien cómo llamarlo, sería una concepción nueva, llamada decrecimiento. Pero decrecimiento, la propia palabra nos puede hacer pensar que quiere decir que tenemos que aspirar a decrecer. Pero él hace un pequeño inciso y dice, no es que tengamos que aspirar a decrecer, sino que tenemos que cambiar la idea, tenemos que dejar de ser adeptos a esa religión que implica estar creyendo que tenemos que crecer continuamente. O sea, que es más bien una idea de acrecimiento, ser ateos de esa religión. ¿Y eso qué significa? Pues exige entender que no vivimos en una sociedad de abundancia, como nos hacen creer, sino en una sociedad de derroche. Pero, ¿por qué? O sea, ¿cómo podemos llegar a una sociedad? O sea, la idea es aspirar a una sociedad con capacidad de autolimitarnos, ¿vale? No estar aspirando a decrecer, sino aspirar a autolimitarnos hasta el punto en el que necesitemos. Y esto lo representa muy bien con el tonel de las Danaides, que es básicamente, pues estas mujeres intentan llenar el tonel y el tonel está agujereado. Entonces es lo que estamos intentando, crecer y crecer y crecer, hacer crecer un tonel que está agujereado. Lo primero que tendremos que hacer es tapar esos agujeros si queremos aspirar a tener una sociedad realmente de abundancia, de una abundancia real. En definitiva, la idea es, bueno, se me han ido un poco las letras por lo que veo por aquí, pero la idea es elegir entre las dos pastillas, vivir más y mejor o vivir bien. Muchas gracias.